Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que ejecuta magistralmente nuestra querida y estimada Celeste Sáenz de Miera, que sabemos en estos momentos que está en el Congreso de la Unión, con nuestro amigo también, Michel Chossudovsky, y pues ellos sabemos la ocupación enorme y lo que es el trasladarse de San Lázaro hasta acá, esta zona bonita de Polanco. Entonces aquí momentáneamente con ustedes, Juan Ramón Jiménez, y vamos a iniciar pues precisamente con esta pequeña introducción sobre lo que pasó el día de ayer en el Club de Periodistas con Michel Chossudovsky como invitado estelar, hablándonos de los temas que él maneja, el tema de la globalización, la geopolítica. Y obviamente va a estar estos días ahí en el club, el día de hoy y el día de mañana, impartiendo un seminario con los problemas que muchas veces hemos platicado aquí con ustedes, pero pues él es un experto en estas situaciones y creemos que vale la pena que ustedes asistan al Club de Periodistas en Filomeno Mata número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero aquí vamos a hablarles también de que cuando conocimos a Michel hace algunos años, ya bastantitos años, había en la Ciudad de México una gigantesca manifestación de agricultores, campesinos y gente del campo en términos general. Fue la más grande manifestación que hubo en la Ciudad de México y uno de los líderes de esa manifestación era el chihuahuense Armando Villarreal Marta. Armando tenía un grupo muy valga la redundancia, pero muy activo en Chihuahua, que se llamaba Agrodinámica. Y Armando Villarreal Marta, a quien le rendimos homenaje a través de esta televisión, porque fue brutalmente asesinado. Una vez que la marcha concluyó en la Ciudad de México, él se regresó a su natal Chihuahua y estando en la región de Casas Grandes, allá en Chihuahua, pues fue acribillado a metralletazos. Entonces, él buscaba solamente dos cosas muy sencillas, como gente del campo, como gente agrícola: que le bajaran las tarifas de electricidad y que bajaran los fertilizantes. ¿Para qué? Para que produjéramos alimentos. Imagínense, desde esa época hasta la fecha pudiera ser y es realmente una bandera del campo. Es decir, no se baja el costo de la electricidad, los fertilizantes que antes nosotros producíamos el Rolls Royce de los fertilizantes del mundo, que es la urea. Lo producíamos en la planta que está allá en Coatzacoalcos, por parte de Fertimex. Ya desaparecieron, los neoliberales desaparecieron Fertimex. Nosotros exportábamos gigantescas cantidades de fertilizantes al mundo. Éramos el mejor, por eso hablé, el Rolls Royce de los fertilizantes. Éramos el mejor fertilizante del mundo, porque podía cruzar desde México a China y no se apelmazaba. ¿Qué quiere decir la palabra apelmazar? Que no se hacía roca, no se hacía piedra. Entonces llegaba a China, y China era uno de los grandes consumidores en aquel entonces, y teníamos esa producción gigantesca, enorme de Fertimex, fertilizantes mexicanos, que estaba allá en las calles de Morena, en la colonia del Valle. Van ustedes ahora y da tristeza ver el edificio, todo agujereado, ahí viven puros malvivientes, etc. Entonces hemos perdido la directriz de lo que éramos antes, cuando existía el nacionalismo económico, de que éramos la principal potencia productora de urea en el mundo. Superábamos en mucho
a Rusia. Rusia era nuestro inmediato competidor. Y bueno, Chuzudovsky pues es de ascendencia rusa, está casado con una dama rusa y pues de alguna forma entiendo yo que sus intereses están entre Canadá y Rusia. Y obviamente en lo que visualizamos el día de ayer es que él no habla sobre México. Normalmente hemos traído gente de primer nivel, pero México para ellos no pinta, es una cosa insignificante. Entonces eso de alguna forma es una especie de que lo que debemos impugnar mucho como corresponsalía a ese enorme trabajo que hace el Club de Periodistas, pues es que entiendan la problemática de nuestro país. En este caso estamos hablando del campo de Armando Villarreal Marta. Jamás yo se lo presenté a Chuzudovsky y jamás Chuzudovsky sacó un artículo o algo correlacionado con Armando Villarreal Marta. Que descanse en paz nuestro querido amigo chihuahuense. Y precisamente hoy vamos a tocar el tema de Chihuahua. Chihuahua, como dirían por ahí en aquellas épocas los dichos, ¡ay, Chihuahua, cuánto apache! Y verdaderamente, ahora que estuvimos allá en esa bellísima ciudad del norte, capital del estado de Chihuahua, el más grande del país, y conocimos a una belleza tarahumara, y da tristeza decirlo, pero los tarahumaras se han convertido en los pedigüeños de la gran ciudad de Chihuahua, de todo el estado de Chihuahua. Cuando empiezan los fríos, y ya empezaron los fríos, estamos ahora ya a punto de entrar en diciembre, pues los tarahumaras empiezan a bajar de la sierra por hambre. Tenemos una hambruna verdaderamente en Chihuahua, una pobreza extrema, pero de las extremas en la sierra tarahumara. Entonces estamos abocados con algunos amigos de Chihuahua a tratar de levantar un plan tarahumara para tratar de paliar, ayudar en lo que se pueda a soportar las inclemencias del clima y el hambre y esta desesperación que hay en la sierra tarahumara, porque pues, está acosada por los narcos en este momento. Pero puse precisamente esta imagen de los tarahumaras para iniciar estas láminas que traje para usted. Y hablando de esa bellísima nena, una bellísima nena que nos encontramos en las calles del centro de la ciudad de Chihuahua, Antemare nos comentaba en su lenguaje infantil, nos comentaba de las tristezas y de las cosas que hay allá arriba en la sierra. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Veamos en este mapa, si es que acaso lo visualizamos en pantalla completa, por favor, lo que era el gran imperio apache. El gran imperio apache, lo pueden ver ahí en su pantalla, pues era correspondida a lo que es ahora parte de Chihuahua, era parte de Chihuahua, por eso es famoso, empecé diciéndoles así un poco jocosamente, ¡ay, Chihuahua, cuánto apache! Lo que pasa que los apaches eran verdaderamente, tenían un imperio, realmente un imperio que iba desde Chihuahua, todo el estado de Nuevo México, el estado de Arizona, parte de California, y se extendían hasta Utah y más al norte todavía. Era un gigantesco imperio apache antes de que llegaran los españoles a nuestra América, a nuestra querida América. Entonces, ellos sí, por eso es importante entender esta problemática de que sí había una civilización, aunque fuera muy pedestre realmente, no comparada con las civilizaciones europeas, pero la civilización apache pues, era grande y poderosa. La que sigue, por favor. Allí tenemos la imagen del México que se creó a partir de la Gran Tenochtitlan, y pues vean ustedes, hablando en los términos de la geopolítica actual, cuando vemos que Donald Trump pues acusa verdaderamente a México de todo lo que se le ocurre perversamente, pues vean lo que era nuestro México. Nuestro México llegaba hasta allá, hasta prácticamente la frontera con Canadá, se extendía por todo lo que era, o sea, nosotros en la época de la fundación de México,
o de la Nueva España, perdón, de la Nueva España, se creó el primer piso que fue México Tenochtitlan. Eso es la raíz, la matriz del México. Pero luego en segundo nivel se creó una réplica o una nueva urbe al norte de aquel entonces de la Nueva España, y esa nueva urbe resultó ser ahora la capital de Chihuahua, la ciudad de Chihuahua. Chihuahua vino a ser nuestra réplica de México Tenochtitlan. Por eso es tan bella la ciudad de Chihuahua, con edificios coloniales excelentes que han sabido cuidar muy bien. Y no solamente se quedaron en eso, crearon la tercera ciudad. O sea, crearon primero la Gran México Tenochtitlan, luego la Ciudad de México, y luego posteriormente se creó la tercera réplica, que era Santa Fe, Nuevo México. Esas tres ciudades eran la columna vertebral de lo que era nuestro México en la Nueva España. Pero bueno, amigos, vamos, el tiempo corre aquí en esta estación, Anunciación TV. Gracias a los compañeros, amigos que nos apoyan aquí en pantalla. Gracias a Tere García, y bueno, sigamos platicando sobre estos temas después de ir a este pequeño corte comercial. Regresamos con ustedes aquí en su programa Voces del Periodista, este programa que coordina, que dirige nuestra excelsa amiga Celeste Sainz de Miera, que insistimos el día de noche estuvo fenomenal. Como siempre, Celeste es fenomenal, pero estuvo fenomenal dirigiendo la comida, a los amigos, entregando libros de Michel Chusudowski, luego coordinando a esas masas que van luego al Club de Periodistas, que estaba, insistimos, atiborrado el día de anoche, o la noche de anoche. Y bueno, pues merece Celeste verdaderamente un gran reconocimiento en base al trabajo que ella desarrolla exitosamente para el Club de Periodistas. Y bueno, sigamos el tema de Chihuahua. Este tema que me apasiona a mí, porque después de conocer, yo hace tiempo conocí a Chihuahua,
en la época en que hacíamos investigación de mercados para Banamex, para el Banco Nacional de México, cuando era auténticamente nuestro, ahorita ya no lo es, está bajo otros intereses, pero el hecho es que Chihuahua no deja de ser una bella y gigantesca tierra, a veces inhóspita, porque tiene los desiertos, Salamanchuca, el desierto de Salamanchuca es verdaderamente impresionante. Olvídense del desierto del Sahara o alguna cosa así. Claro, no es el mismo tamaño, pero sí es la misma problemática del desierto, tormentas de arena que verdaderamente cuando van ustedes manejando de la ciudad capital de Chihuahua a Ciudad Juárez, pues les toca una tormenta de arena, no se ve absolutamente nada y se puede uno pues asfixiar por el polvo si no toma uno las precauciones de llevar un pañuelo o algo fresco en la boca. Pero sigamos platicando de este bello estado de Chihuahua. Que por cierto, abrimos el paréntesis ahí, también sería una cuestión que no tuve la oportunidad de preguntarle a Chuzudowski, pero ojalá aquí se lo estamos preguntando a través de pantalla. ¿Qué pasa con las empresas canadienses, las mineras canadienses que están verdaderamente saqueando el oro de México? ¿Qué está pasando? ¿Por qué canadienses como Michel y otros amigos no tocan este tema tan álgido para nosotros? Porque el oro no deja de ser la parte minera más importante del país. En este momento tenemos el gigantesco yacimiento de oro de Los Filos allá en el estado de Guerrero, en donde pues están los grandes yacimientos de oro, probablemente el yacimiento de oro más grande de México y del mundo, ahí en Los Filos. Y eso pudiera explicar parte de la problemática de Ayotzinapa, porque está prácticamente pegado. Sabemos que esta empresa canadiense, Goldcorp, que es la más importante de Canadá y probablemente del mundo, pues es la que está encargada de saquear, porque esa es la palabra correcta, saquear el oro de México, se lo llevan y no nos dan ninguna regalía, pagan impuestos sobre hectárea concesionada y no sobre valor de la producción y no sobre el valor agregado, que sería mucho más, o sea, las monedas de oro. Toda esa producción de oro se va a la ciudad de Vancouver, y allá pues está el líder del sindicato minero, que ya no existe per se, el sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, doctor en economía por la prestigiada Universidad de Oxford. Entonces ahí en Vancouver es donde se mueven los mercados financieros del oro y la plata. Y aquí en pantalla tenemos la Ruta de la Plata, esta ruta que fue la columna vertebral del país, y que ahora en los tiempos en que no se sabe qué va a pasar con Donald Trump y con todo lo que sucede alrededor del petróleo, pues tendríamos que rescatar la historia de la Ruta de la Plata. La Ruta de la Plata que salía de la Plaza de Santo Domingo, aquí en el DF, y continuaba hasta Santa Fe. Era verdaderamente la columna vertebral de la economía de la Nueva España. Entonces no podemos olvidarnos de la historia y sobre todo la historia mágica de los pueblos mineros de esta famosa Ruta de la Plata, que ya está reconocida por la UNESCO como pues Patrimonio de México y de la Humanidad, pero que no hemos podido desarrollarla como quisiéramos, de una manera moderna, de una manera pues académica. Las academias están en otro nivel. Bueno, pero aquí les dejamos esta importante Ruta de la Plata para que ustedes observen la importancia que tenía la minería en la época de la Nueva España. En aquel entonces el peso, todavía hasta 1944, antes de los acuerdos de Bretton Woods de posguerra, el peso mexicano tenía una relación de 15.5 onzas troy de plata, equivalían a una onza troy de oro. Esa relación, si la trasladamos a valores presentes, nos daría la importancia que tenía el peso mexicano basado en el oro y la plata, que son nuestros minerales estratégicos. Nos daría una relación aproximadamente ahorita, a valor presente para el día de hoy, 30 de noviembre, de 4.6 pesos por dólar. Nosotros, como siempre, pensando que el vecino sea un vecino bueno, ha sido bueno en la mayor parte de la historia que tenemos, pero
las otras partes, pues no nos ha ido muy bien con ese vecino del norte, que no lo estudian las universidades mexicanas, solamente con la excepción de la UNAM, tiene el Centro de Estudios de América del Norte, pero todas las universidades mexicanas no estudian a nuestro vecino del norte, y sin embargo, las grandes universidades norteamericanas sí tienen siempre un departamento de estudios mexicanos, para estudiar a México, su historia, sus líderes, etcétera. Entonces, pues, esto de La Plata es parte de esta historia que pudiera ser a nivel moderno. Inclusive, nuestro hombre más rico del país, Carlos Slim, de raíces chihuahuenses, tiene uno de los grandes yacimientos de oro ahí en Chihuahua, en Santa Bárbara. Se llama Frisco, porque Santa Bárbara está pegada con otro pequeño pueblo minero que se llama San Francisco, entonces se llama Frisco, la empresa que tiene Carlos Slim, de raíces chihuahuenses. Sin embargo, me encontré yo en la capital, en Chihuahua, que en el centro de Chihuahua no dejan que Carlos Slim tenga ahí, ponga sus empresas, no hay ningún Sanborns, no hay ningún Sears en el centro de la ciudad. Esto se debe a que hay un repudio de la población chihuahuense hacia don Carlos Slim, el hombre más rico de México. ¿Por qué? Porque no ha dejado nada para el Estado. Al contrario, ahorita se hizo dueño de la deuda del Estado de Chihuahua. Y el Estado de Chihuahua pues fue saqueado prácticamente por el otro Duarte, porque son dos Duartes, el de Veracruz y el de Chihuahua. El Duarte de Chihuahua, que tuvo mucho que ver con esta gigantesca marcha con la que empecé platicando sobre el campo no aguanta más en la Ciudad de México, este gobernador Duarte dejó las arcas vacías totalmente del estado de Chihuahua y ya se esfumó. Entonces el gobernador Corral recientemente vino a pedir ayuda del gobierno federal hace un par de días y lo mandaron así coloquialmente a volar. El presidente Peña Nieto no le hizo caso y sabemos a qué se debe, porque Corral fue enemigo de Televisa y Televisa pues tiene mucha fuerza en la presidencia de la República y eso pudiera explicar el por qué el presidente no apoya a Chihuahua para reestructurar su deuda, que es gigantesca. Entonces le dejan un boquete al nuevo gobernador Corral, porque consideramos que puede haber ahí intereses de ese nivel. En fin, la que sigue, por favor. Y aquí hablábamos de los apaches, pues ahí tenemos al gran líder apache Jerónimo, aquí abajo a la izquierda. Lo tenemos ahí a Jerónimo con Prescott Bush. Prescott Bush fue senador por el estado de Connecticut en la era de Franklin Delano Roosevelt, pero Prescott Bush fue de los fundadores, no fue el fundador, pero sí fue de los fundadores e impulsores de esa secta universitaria llamada Huesos y Calaveras. Huesos y Calaveras está penetrado en toda la administración norteamericana porque son los órganos de inteligencia que tiene el sistema norteamericano. Todos los estudiantes que salen de esta secta Huesos y Calaveras se van a trabajar a la CIA, a la DEA, al FBI, al Pentágono, etc. Pero Prescott Bush, ahí lo pueden ver en pantalla, está con la calavera del líder Jerónimo. Ahí está Jerónimo, pero esa es la calavera original que inició Huesos y Calaveras. Entonces fue... una vez asesinado Jerónimo, pues fue decapitado. Y pues en la ciudad de Chihuahua, aquí arriba, pueden ver ustedes la imagen, la fotografía que tomé yo, precisamente del indio apache, que está ahí en el centro de la ciudad de Chihuahua. Es un reconocimiento a los primeros pobladores que tuvo esta gran ciudad. Hubo otros líderes apaches muy fuertes, muy violentos también. Pues Jerónimo y luego Cochise, que fue otro de los grandes líderes apaches, y luego pues hubo otros, pero el fuerte, el líder, el ícono de la comunidad apache es Jerónimo. Y bueno, pues ahí pueden ver ustedes en pantalla a todos los demás líderes que hubo en estas épocas, pero bueno, amigos, el tiempo corre y vamos a un segundo corte comercial. Juan Ramón Jiménez, aquí en su programa Voces del Periodista,
de este programa que conduce Celeste Sáenz de Miera. Y aquí continuamos en pantalla, Juan Ramón Jiménez, en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que conduce, que dirige excelsamente Celeste Sáenz de Miera. Y aquí en pantalla platicándoles sobre esta problemática que hemos encontrado en nuestro reciente viaje a Chihuahua, que encontramos una ciudad limpia, bien organizada, bien regulada. Inclusive una cosa rara que encontramos en nuestro reciente viaje fue que no había perros, o sea, no encontramos perros por ningún lado, excepto la imagen del perro chihuahuense que está en el mero centro, o chihuahueño, perdón, que está en el mero centro de la ciudad de Chihuahua. Una bella y moderna ciudad. Me encantó la ciudad, me encantó su gente, me encantó la forma como está organizada, pero también no encontramos perros. Y me explicaron así de una manera muy superficial que se debió a una epidemia que hubo de esta peligrosa garrapata rickettsiosis, que llena los animales de garrapatas y las casas y todo. La gente tuvo que quemar colchones, ropa, etcétera, porque se llenaron las casas de garrapatas y de pulgas inclusive. Y esto no solamente sucedió en la ciudad de Chihuahua, yo recuerdo que algo pasó también en Saltillo, la capital de Coahuila, mi estado, en donde también sucedió esta epidemia muy peligrosa de rickettsiosis que viene del venado cola blanca que se trae de Nueva York, y que esas pulgas que trae el venado cola blanca, porque hay muchas granjas cinegéticas allá en el norte, en Chihuahua y en Coahuila, creo que en Nuevo León también hay unas, y ahí es donde la pulga del venado blanco se pasa al perro, y de ahí el perro pues, con el tiempo fallece. Pero esa es una de las cosas que encontramos en la ciudad de Chihuahua, todos los pastos limpios, verdes, bien
bien cuidados, sobre todo en esa zona preciosa que tiene Chihuahua, que es la Quinta Gameros, que es una de las casas coloniales más hermosas que tiene la ciudad de Chihuahua. Tiene museos muy grandes, museos que no pensé encontrarme, los Casa Chihuahua o inclusive el Museo de Juárez, que es un museo donde se guarda toda la historia de don Benito Juárez cuando llegó a la ciudad de Chihuahua, el Museo de Historia Natural también, en fin, es una ciudad con muchos museos, mucha historia y mucha modernidad también. Seguimos con las próximas láminas. Bueno, aquí nos habíamos quedado con los apaches, comentábamos de Huesos y Calaveras, de Prescott Bush, comentábamos también en otros programas, pero aquí lo volvemos a repetir, el caso de nuestro líder revolucionario Francisco Villa, Pancho Villa, que también cuando fue en 1974 el teniente coronel que conocemos perfectamente bien, Jorge Nuño, encargado por el presidente Echeverría para exhumar los restos del Centauro del Norte y traerlo al movimiento a la revolución, al monumento a la revolución, para ponerlos ahí, sus restos, pues encontraron que tampoco estaba con cabeza. También fue degollado y se dice mucho que la cabeza de Pancho Villa pues fue también llevada a esta secta estudiantil de la Universidad de Yale, allá en el estado de Connecticut, donde estudió precisamente Ernesto Zedillo, y que Ernesto Zedillo tiene ahí un centro de investigación llamado Centro para Estudios de la Globalización. Y como vemos, nuestros presidentes, no ha habido ningún presidente que reclame a Estados Unidos, que le reclame a Huesos y Calaveras, que le reclame la Universidad de Yale, si verdaderamente ahí está la cabeza de Francisco Villa. Con todas las nuevas tecnologías, pues fácilmente se puede detectar el ADN de Francisco Villa. Pero bueno, sigamos con esta historia que me encanta de Chihuahua. Esta es otra historia muy, muy atractiva, cuando precisamente Benito Juárez queda atrapado entre Monterrey y Torreón. No eran las dos grandes ciudades, eran pequeñas ciudades en aquel entonces, en la época de la invasión francesa. Sus tropas quedan atrapadas en el desierto coahuilense y chihuahuense, y entonces Benito Juárez le pide a Abraham Lincoln, que fueron los dos presidentes que se entendieron perfectamente bien, el presidente Abraham Lincoln y el presidente Benito Juárez, y le pide Benito Juárez que le ayude a movilizar las tropas que estaban atoradas entre Monterrey, Saltillo y Torreón. Y rápidamente Lincoln pues le manda a Benito Juárez camellos. Existían los Camel Corps en Texas, habían comprado camellos en Arabia Saudita, y existían estos, los mandan precisamente con el padre de don Venustiano Carranza, Jesús Carranza, y de esa manera se movilizan las tropas que estaban, insisto, en Saltillo. Luego en Saltillo se pasan a Monclova, de Monclova a Cuatro Ciénegas, y de ahí es una de las rutas, que ahora es ruta del narco, pero en aquel entonces fue la ruta de los camellos, y otra parte se fue por acá, por el Bolsón de Mapimí, y se fueron derechito. Esas dos tropas se fueron, esos dos grandes movimientos de tropas se movilizaron de esa zona, Saltillo, Torreón, Monclova, hacia la capital Chihuahua. Algo que los historiadores no toman mucho en cuenta, pero bueno, esto se debe a la información que la familia Carranza nos hizo llegar y nos dejó como recipientes del libro que habla sobre esto, la era del movimiento de las tropas en base a los camellos. Les mandamos precisamente saludos al Museo Juárez, que está ahí en el centro de Chihuahua, y que les quedamos de enviar precisamente este mapa para que lo pusieran ahí. Ojalá lo pongan, ojalá nos hagan caso. La que sigue, por favor. Pues ahí me ven a mí, prácticamente ahí en Chihuahua, ahí en la carroza. Imagínense en las épocas, la carroza presidencial, el carruaje presidencial de Benito Juárez en esas épocas. Imagínense que Peña Nieto se moviera como nos movemos los ciudadanos aquí, en el metro de la Ciudad de México, en taxis. Pues no, estos personajes de ahora son frívolos en cantidades estratosféricas, y vean la austeridad
Benito Juárez, siempre moviéndose en estos carruajes que para las épocas nuestras pues nos hemos olvidado de la austeridad y todo es dilapidación de recursos públicos. Entonces ahí en ese museo, bello museo de Juárez, ahí en el centro, precisamente en la calle de Juárez, en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. La que sigue, por favor. Y bueno, también ya que hablamos de estos temas, ahí está el gigantesco Valle de Babícora. Babícora está centrado prácticamente en lo que pudiéramos llamar el valle más fértil que tiene el estado de Chihuahua. Es un valle del tamaño del Valle del Anáhuac, nomás para que se den idea de la importancia de lo que es Babícora. Lo hemos abandonado como gobierno federal, como gobierno central. Acá en la capital estamos preocupados por el tráfico, la contaminación, el ruido, etcétera, pero nos olvidamos de nuestro segundo techo. Nuestro segundo techo fue la ciudad de Chihuahua, insistimos. Entonces hemos hecho la propuesta en las redes de crear una nueva ciudad federal, como se atrevió a hacerlo Brasilia, ya que les gusta mucho compararnos con Brasil. Bueno, pues Brasil tuvo la tingencia de crear una ciudad capital, una ciudad federal que le llamó Brasilia. Nosotros proponemos que en el Valle de Babícora se cree la nueva capital federal que se llamaría Aztlán, porque de ahí salieron las primeras huestes de personajes de tribus que vinieron a fundar el Valle del Anáhuac, que vinieron a repoblar el Valle del Anáhuac. Entonces ahí está la historia, hay que buscarla, hay que profundizar sobre estos temas, pero sobre todo porque esta zona está prácticamente despoblada y tenemos dos etnias ahí que están integradas con la ciudad, no están desintegradas, ¿no? Es mentira a veces la desintegración, pero existen dos etnias ahí, menonitas y mormones, que están asentados en esta zona. Yo lo vi en la ciudad de Chihuahua un domingo donde no hay discriminación, el menonita y el mormón se juntan con el auténtico poblador de la ciudad de Chihuahua y se ponen a escuchar música, se ponen a danzar, a tener poemas en la calle, etcétera. Es muy bonito pasar un domingo ahí en el centro de la ciudad de Chihuahua, pero sobre todo este tema Babícora para nosotros es muy importante porque ahí están los grandes yacimientos de oro. En un lado está la Sierra Madre Occidental, ahí era famoso leyenda en la época de la Nueva España que se llamaba el oro de Cíbola, y ahí está el oro de Cíbola, prácticamente toda esa sierra está llena de oro. Yo fui director de Minero Metalurgia, la anterior, la extinta Secretaría de Energía, Minas, Industria Paraestatal, y les puedo decir que ahí están los grandes yacimientos de oro. No estará el más grande, pero hay mucho oro en la Sierra Madre Occidental, precisamente en esa zona de Chihuahua, en lo que podríamos llamar parte de la Sierra Tarahumara. Hay mucha riqueza forestal, hay agua suficiente, aunque digan ahorita que hay sequías, pero de hecho hay mucha agua, y ahí pudiera ser el origen de una nueva capital de la República en Aztlán. Mi propuesta es Babícora, que tiene 45,000 habitantes, el municipio de Gómez Farías, creado precisamente por Luis Echeverría, y ahí está una posibilidad para trasladar una ciudad federal, porque la Ciudad de México, la clase política que se ha convertido en casta política, pues quiere ahora que la Ciudad de México sea Estado y a la vez capital de la República. Quiere tener dos recursos, el recurso como Estado, que le corresponde por parte de la Federación, y el recurso como capital de la República, que también es un subsidio que le da a la Federación. Entonces quieren tener esto a expensas del resto de la nación. Esto, verdaderamente nosotros que también estuvimos en Hacienda, yo también estuve en la Coordinación Central de Operación Regional de la Secretaría de Hacienda, entonces sabemos que esto no debe ser, no es éticamente posible. Entonces esta constitución que quieren hacer en la Ciudad de México, creemos que está equivocada en el enfoque de que quieren que haya mayores recursos fiscales para la capital de la República, cuando eso sería a expensas del resto del país. Por eso es necesario crear una nueva ciudad capital en la histórica Chihuahua. Esa sería mi propuesta personal. Es polémico, lo sabemos, pero
tenemos 50 millones de mexicanos al norte y probablemente sería muy importante que se sintieran más cercanos de esto. Jamás la capital de México, la México Tenochtitlan, se nos va a olvidar porque está en el corazón mismo de México, pero tenemos que ser pragmáticos y crear una nueva federal, una nueva capital federal para desalojar tanta gente que está ya centrada en el Valle de México, en el Valle de la Anáhuac, y que precisamente la mayoría de los edificios federales son rentados, son negocios de políticos. Entonces la propuesta es que hagamos una capital federal donde todos los edificios sean de la federación, no sean de políticos, no sean de empresas constructoras, fantasmas, etcétera, sino que sean de la nación. Precisamente esa es la propuesta que hacemos. Entonces, pues sigamos ahorita platicando, vamos a un corte, a un tercer corte comercial y continuamos en pantalla. Juan Ramón Jiménez. Y continuamos aquí con ustedes en su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, dirige excelsamente Celeste Sainz de Miera, y les recordamos, precisamente hablando de Celeste, el impulso que está dando ahorita para las conferencias magistrales del profesor Michel Chossudovsky, que viene de Montreal, Canadá, en donde tiene su página muy visitada, Global Research, y pues recordando precisamente que lo trajimos al Club de Periodistas, lo conocimos cuando él andaba ahí despistado viendo la gigantesca manifestación del Campo No Aguanta Más, que dirigía nuestro amigo Armando Villarreal Marta. Le mandamos un saludo precisamente a Lázaro, su hermano, Lázaro Villarreal Marta, a toda su familia que la conocemos. Pues Viviana, la hija de Armando, una muchacha bella, muy joven, rubia, muy dinámica, muy metida en los problemas del campo, su hijo Armando Jr., en fin, toda la familia la conocemos, estuvimos con ellos allá en su casa en Chihuahua, en fin, ellos han logrado
la familia ahorita una epopeya en ganar la ciudad de Ciudad Juárez. La ganaron el grupo de Armando Villarreal Marta, la familia de ellos, sus cuñados, etcétera, ganaron la alcaldía de Ciudad Juárez. Esperemos que les vaya bien siempre, pues lo ganaron de manera independiente, luchando contra la partidocracia que nos tiene pues verdaderamente atosigados en todo el país. Pero bueno, sigamos con estos temas de Chihuahua, concluyamos este último corte y ahí tenemos la imagen del Centauro, el Centauro del Norte, Francisco Villa, acompañado nada menos que del que lo apoyó, el que verdaderamente originó la revolución en México, la de 1910. Ahí tenemos a Pascual Orozco a su izquierda de negro, que formó un equipo de revolucionarios llamado Los Colorados, verdaderamente impresionante. Y bueno, pues también tenemos al italiano a un lado de Francisco Villa, Pepino Garibaldi. Garibaldi era verdaderamente un luchador internacional incansable. Él vino a México y precisamente por su lucha que se dio en la toma de Ciudad Juárez, pues se le nombró la Plaza Garibaldi aquí en la Ciudad de México. Entonces no nos olvidemos esa historia. Pascual Orozco fue verdaderamente brillante. Cometió errores como todos los revolucionarios cometieron errores, luego salieron peleándose entre ellos. Pues esa era la estrategia de Estados Unidos, o sea, que se pelearan todas las facciones entre sí para que acabara esta revolución tan hermosa que tuvimos en 1910. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ahí tenemos imágenes de Francisco Villa, realmente con Pershing. Ahí en la parte de arriba pueden ver el general de generales, no era cualquier general. Estados Unidos no solamente le ha nombrado general de generales a 3 personajes en la historia de Estados Unidos. Al fundador de Estados Unidos, al general George Washington, que tomó la capital, Washington, al general Pershing, con su famosa expedición punitiva, que realmente era una invasión de México disfrazada para perseguir a Francisco Villa. A un lado de Pershing pues, está Eisenhower. Ahí está el altote que ven atrás de Pershing, es Eisenhower, que luego fue presidente de Estados Unidos, también tejano. Y luego en otra fotografía por ahí que tenemos, no sé si la traje, aparece Patton, el famoso general Patton, el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y luego a su izquierda aquí aparece este personaje que fue considerado por todos los órganos de los medios en Estados Unidos, el Ciudadano Kane, la famosa película más vista de todos los tiempos, el Ciudadano Kane, actuada magistralmente por Orson Welles. Pero aquí está el personaje, Randolph Hearst. Randolph Hearst, aquí en las escalinatas aparece Babícora en Chihuahua, tenía un gigantesco rancho que le llamó precisamente Babícora. Y Randolph Hearst es el autor intelectual prácticamente de las muertes, los asesinatos de Francisco Villa y de Venustiano Carranza. A ambos los odiaba por igual, y bueno, pues porque le habían, primero Francisco Villa le había robado poquito a poquito, así a la mexicana, le había robado 6,000 cabezas de ganado de alto registro. Y cuando le exigió al presidente Carranza que castigara a Francisco Villa, el presidente Carranza lo que hizo fue expropiarle la finca a Randolph Hearst, porque no le podía exigir a alguien, al presidente de México, que actuara en tal, y mucho menos iba a actuar en contra de Francisco Villa, aunque entre ellos no había buena química, pero el hecho es que Venustiano Carranza no iba a matar a Francisco Villa, sabiendo lo importante que era para la Revolución Mexicana. Entonces esa conspiración se origina precisamente en Fort Bliss, ahí en El Paso, Texas, que es la base militar más grande que tiene Estados Unidos, y ahí está el EPIC, el Paso Intelligence Center, que se dedica, la función del Paso Intelligence Center es analizar todo lo que sucede en México. Es un mini Pentágono tejano. Y el Fort Bliss pues, es la base militar más grande de misiles que tiene el ejército de Estados Unidos. Inclusive ahorita que hay teorías de la conspiración por estas elecciones tan polémicas en Estados Unidos,
se puso de moda otra vez volver a ver la película clásica de todos los tiempos, Los 7 días de mayo, se la recomendamos. Es una gran película y que actualizada con la problemática que tiene Estados Unidos ahorita, les daría mucha visión de lo que pueda pasar en Estados Unidos hacia el futuro. Está actuada nada menos que por Burt Lancaster y Kirk Douglas, dos verdaderos cumbres de Hollywood. Entonces Randall Hearst, pues ahí está en su rancho Babícora en Chihuahua. La que sigue, por favor. Y esa es la imagen clásica del Centauro del Norte, Francisco Villa, en la toma de Torreón. Esta se hizo, así como la del Che Guevara se hizo, también se hizo el ícono de Francisco Villa. Esta montado en su famoso caballo 7 leguas y la toma de Torreón, es verdaderamente impresionante lo que hizo el Centauro del Norte, Francisco Villa, en esta famosa toma de Torreón, que en cierta forma fue definiendo y decidiendo la Revolución Mexicana. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ahí tenemos esta imagen, este homenaje que le hacemos a Armando Villarreal Marta, este personaje de Agrodinámica que organizó la marcha más grande que se ha organizado en la Ciudad de México. Alguien que tenga memoria recordará aquellas vacas que estaban pastando enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores. Fue monstruosa la marcha, trajeron tractores de toda la República, etcétera, y insistimos que solamente querían dos cosas: bajar el costo de la electricidad y bajar el costo de los fertilizantes. Y precisamente ahí en Chihuahua había una planta de fertilizantes que el gobierno neoliberal se lo fue entregando a gentes que no sabían nada de fertilizantes. El gobierno federal ya tenía sus administradores con mucho tiempo. Fertimex había desarrollado esto. Y bueno, ahí había una planta que Armando Villarreal Marta quería desarrollar en la misma Chihuahua para apoyar precisamente a los productores de alimentos, porque lo que necesita el país es una soberanía alimentaria, no que nos venda Walmart todos los alimentos chatarra que traen. Imagínense, muchos de ellos altamente tóxicos, no lo sabemos. Luego los transgénicos también, que precisamente un personaje de mi tierra, el licenciado en Economía, Enrique Martínez y Martínez, ahora embajador en La Habana, fue el que permitió como secretario de Agricultura que se importaran los transgénicos al país. Entonces estos eran de las luchas que se estaban dando en aquel entonces para evitar precisamente que se importaran alimentos. El país es dependiente de alimentos del norte del país, del vecino del norte. Entonces esa es una lucha que tenemos que dar para la soberanía alimentaria, para apoyar al campo. El campo verdaderamente ya no aguanta más, como decía Armando, y lo que sucede ahorita pues es que el campo se nos ha convertido en un cementerio de fosas de gente asesinada. Por todos lados de la República encontramos fosas clandestinas, un campo narcotizado prácticamente en la producción de enervantes, y un campo abandonado totalmente por el gobierno federal. No hay programas alimentarios. Lo hemos planteado en otros programas que es necesario crear un ejército nacional agropecuario con gentes desocupadas, subocupadas, con ninis, con onos, que se dedicaran a producir alimentos en un programa organizado por el gobierno federal. Es necesario recuperar la soberanía alimentaria que llegamos a tener en los años 70 y 80, que hemos abandonado precisamente por esta nueva política neoliberal que está haciendo agua prácticamente en esta elección federal de los Estados Unidos. Quebró el modelo neoliberal y Estados Unidos ahora cambia hacia el nacionalismo económico para ellos, para Estados Unidos. Es un enfoque nacionalista lo que hay hacia el interior con Donald Trump, a la moderna, no a la época, no a la forma de Ronald Reagan, que Ronald Reagan sí tuvo claridad en lo que había que hacer para reindustrializar Estados Unidos. Ronald Reagan planteó que se acabaran las industrias contaminantes y se crearan nuevas industrias, lo cual sucedió, que todo el cinturón del noreste de Estados Unidos, el Frost Belt, se
se transformara en economías nuevas, en economías cibernéticas, en economías modernas, y sucedió. Y bueno, por eso se agradece mucho al interior de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Hacia afuera, los mexicanos tenemos otra visión. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de la lucha. Una de los años 70, de aquel movimiento de madera en Chihuahua, donde nace la Liga Comunista 23 de septiembre, que tantos problemas dio a los gobiernos federales en aquellos años. Fue un levantamiento, prácticamente una rebelión de gentes que creían en sus ideales. Y por el otro lado tenemos, en el otro lado de la fotografía, tenemos a dos líderes menonitas y mormones prácticamente, porque es una secta de los mormones, los Levarón. Fueron asesinados estos dos muchachos jóvenes, y bueno, pues implicó mucha inquietud, que todavía la vimos ahora que estuvimos en Chihuahua, vimos esa inquietud. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí estamos rindiendo homenaje a los tarahumaras, verdaderamente. Para mí son una parte muy álgida de la historia de México, el abandono que tenemos de esta enorme población, esa gigantesca población, porque es mucha la población tarahumara que hay, abandonada totalmente por el gobierno local y por el gobierno federal. Hay hambre en la Sierra Tarahumara, hay desesperación. Hace un año y medio empezó el suicidio masivo. Se empezaron a suicidar los tarahumaras por hambre, por frío, y nosotros acá desperdiciando alimentos y políticas públicas altamente corrompidas que no llegan a resolver prácticamente el problema de la tarahumara. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos que tomamos ahí en el centro de Chihuahua, a las menonitas, una bella menonita ya adoptada ya por Chihuahua, y los tarahumaras ahí en esta imagen que tenemos ahí. La que sigue, por favor. Y ahí tenemos la Quinta Gameros, que les recomendamos que ustedes conozcan cuando vayan a Chihuahua. Es un excelente museo histórico de la ciudad. La que sigue. Y bueno, aquí vemos al gran narrador Martín Luis Guzmán. Es un monumento que se le hace a él, precisamente en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, con esto estamos concluyendo. Si tenemos otra, por favor, aquí. Sí, ahí tenemos a la bellísima Antemare, esta nena tarahumara, que le tomamos la fotografía ahí en el centro de la ciudad de Chihuahua. Y bueno, ella, en su forma de ser, nos platicaba qué sucedía en la sierra: hambre, desesperación, pobreza. En fin, concluimos su programa Voces del Periodista. Juan Ramón Jiménez estuvo con ustedes en este programa preferido, Voces del Periodista, de Celeste Sainz de Miera. Agradecemos a los compañeros aquí atrás de pantalla, y a la vez a Tere García por el espacio que nos brindan para este tipo de programas. Gracias, nos vemos en próximas ocasiones.